Soy Sergio Mauricio Lagos, soy sociólogo de profesión, egresé de la Universidad de la Frontera en el año 2005 y soy músico desde hace alrededor de 15 años. Empecé no tan chico, empecé como a los 16, 17 años más o menos a hacer música, primero con la guitarra y bueno, siempre seguí con la guitarra. Pero en el transcurso de los años he podido experimentar en varios estilos musicales. Lo que me pasó a mí es que yo escuché un cierto tipo de música, un cierto artista que me llamó mucho la atención y que a partir de eso yo fui experimentando, escuchando otras músicas. Por ahí me fui yendo por otros caminos y como que terminé siendo como bien versátil en ese sentido. Igual hay otros músicos que son como más puristas, que ellos experimentan, se meten en un estilo y no salen de eso, pero se meten bien al chancho en eso y son grandes músicos en su estilo. Yo creo que es una búsqueda personal. Cada músico ve por cuál lado darle más, por cuál lado darle menos. Yo, en lo personal, no me caracterizo por ser un gran instrumentista, pero me voy por el lado como de la creación de canciones, por el lado de la música popular, he podido experimentar en varios géneros, digamos, en eso, y es como lo que me ha cautivado hasta ahora. Hay dos estilos en particular que yo tiendo como a asemejar bastante, que son el blues y la cueca. Yo conocí primero el blues por un tema de que la primera música con lo cual fue como el Big Bang mío como músico fue los Beatles. Y los Beatles, si uno ya se pone musicólogo, va directamente al rock and roll, y el rock and roll más atrás al blues. Entonces, y el blues, al igual que la cueca, es una expresión folclórica muy arraigada en un pueblo en particular. Que en el caso del blues fue toda la época de la esclavitud en Norteamérica, en Estados Unidos. Y claro, en los estados más del sur de Estados Unidos que se dio este estilo particular de música que hacían los esclavos, que en el fondo era completamente la única expresión que ellos podían tener en ese momento. Y así como surgió ese canto tradicional en esos territorios, que es el blues que uno conoce, también la cueca tiene un origen parecido, pero obviamente en un momento de la historia distinto y en otra parte del mundo, pero es así. Musicalmente son dos estilos que tienen una estructura muy marcada, que es tradicional, que debe respetarse, pero no por eso debe existir una rigidez en la expresión. Bueno, hay una creencia popular todavía muy arraigada en Chile y errada, yo creo, respecto al tema de la cueca chilena. La cueca chilena, al igual que muchos estilos, se le fue etiquetando, dentro del mismo estilo se fue etiquetando que la cueca, no sé, la cueca guasa, la cueca campesina, ¿cierto? La cueca chilota, la cueca nortina. Y está esta cueca llamada cueca brava, o también llamada cueca chora. Pero la verdad es que la cueca chilena es una sola. La cueca chilena se cree popularmente que la cueca original es la cueca que viene del campo, pero es al revés en realidad. Históricamente hay
un sesgo bien grande y que todavía no ha sido bien aclarado, pero que se están dando pasos bien importantes en la actualidad para que esa creencia histórica en realidad se corrija de alguna forma. No, yo la opción la tomé de forma espontánea, o sea, yo siempre escuché diferentes tipos de cueca desde cuando era chico y esta fue la primera cueca que realmente me llegó al corazón y me paró los pelos, o sea, así de simple. Si no hubiera escuchado yo a los chileneros en ese momento, yo a esta altura todavía no me habría interesado en la cueca. Ahora, el tema que tú me dices de la clase social no es tan así, porque tradicionalmente el cuequero siempre fue un gentleman. Y eso también es parte de la tradición. Los cuequeros siempre, los cantores de cueca, y siendo como bien tradicional, y es como es una ley no escrita, siempre tiene que ser un caballero, y en las cuecas no pueden haber garabatos. En la cueca, en la poesía de la cueca, siempre hay que cuidar cómo las cosas se dicen, y la persona que es creadora de textos de cueca tiene que tener un nivel intelectual y un vocabulario acorde a lo que exige también eso. Ahora, claro, han habido algunas variantes en torno a la cueca que sí, pues se han ido por el lado un poco más pícaro. Pero ahí como que se sale un poco de lo tradicional. Y hago como el hincapié en cuidar lo tradicional, porque la tradición de la cueca chilena es algo que siempre los verdaderos cultores han tratado de mantenerlo en su forma original. Por eso es una tradición. Y son como bien rígidos en que se respeten las normas de la cueca. Por ejemplo, inclusive dentro de la cueca brava hay muchos mitos también, o hay muchos errores que se van cometiendo. Por ejemplo, hay muchos que creen que solamente gritar, y no es tan así. O sea, claro, el canto de la cueca chilena y el canto de la rueda es un canto exigente, es un canto de registro alto. Por eso es que son muchos cantores, 4 cantores que cantan la misma cueca, porque porque uno canta un pie y para que él descanse viene el otro y lo saca bien más arriba que el otro, que ya viene descansado, y lo saca más arriba el canto. Y canta los 4 versos que le tocaron y viene el otro y viene más arriba todavía. Un solo cantor, si canta en esa misma intensidad, una misma cueca, no le da. No le da la capacidad vocal, la respiración, es toda una ciencia del arte. Entonces, y viene todo para atrás de una tradición que era sumamente compleja y de una exigencia superior. Viene de las escuelas de canto. En Chile hubo una época en que hubo un barrio en Santiago en que también se trató de preservar el tema de las escuelas de canto, que se formaron las casas de canto en ese momento, que fue el barrio de La Chimba, donde está Recoleta ahora. Y ahí se refugió por muchos años también la tradición del canto de la rueda, de la cueca chilena original. Y bueno, como es la tradición oral, porque todas estas cosas durante siglos nunca se documentaron, siempre fue tradición oral. De generación en generación se fue transmitiendo. Y la tradición oral es mucho más poderosa que la ciencia escrita, porque hay una dinastía de gente que es familiar. O sea, si a mí mi abuelo me enseñó algo, a mí no se me va a olvidar.
Y si yo le enseño eso a mi hijo tampoco se le va a olvidar. Y más encima es una tradición o una sabiduría que es muy poderosa en las manos del pueblo. Entonces, por eso, durante muchas generaciones, los gobiernos o el Estado chileno siempre trató de hacerlo a un lado o de censurarlo. Por eso la cueca chilena se refugió muchas veces en las casas de canto, en las cárceles, en los arrabales, en los barrios populares. Hay una cueca más oficial, que es algo súper nuevo. O sea, la cueca se decretó baile nacional recién por los años 80, en el gobierno de Augusto Pinochet. ¿Y por qué el campeonato de cueca guasa se hace en Arica? Por una cuestión netamente nacionalista. O sea, poner la bandera de aquí para acá es Chile, de aquí para acá ustedes. Y algo que no necesariamente está en sintonía con el verdadero espíritu de la cueca chilena. Bueno, efectivamente el tema de la cueca guasa y los campeonatos de cueca, mirándole el lado bueno, digamos, han ayudado mucho a difundir la cueca a nivel nacional. Yo, mi percepción personal es que, aparte de una difusión sobre la cueca chilena o un estilo un poco distorsionado de la verdadera cueca chilena, también en muchos casos se aleja a la gente de esta cueca, de la cueca chilena, porque es una cueca sumamente estandarizada. Uno en los campeonatos ve casi cuecas acrobáticas, y también los chiquillos que participan bailando cueca en campeonato muchas veces tienen un desgaste enorme físicamente y psicológico también, el tema de competir. Es algo súper raro para mi gusto. No sé, yo voy como más al verdadero espíritu de la fiesta chilena. La fiesta chilena, que es donde llega el roto chileno a armar la fiesta. Pendenciero. Está formado por 2 bailarines, una dama, bueno. Y tiene que respetarse, y hay ciertas estructuras que hay que respetar, y sí o sí, porque es tradición. Pero también está el sello propio. Y esa es la otra mitad, el 50%. Igual que el canto. Hay cantores de cueca que uno los escucha y uno sabe quién es al tiro. O yendo como más a lo que es los baluartes más grandes en Chile de la cueca chilenera, que son los chileneros. Ahí salieron un puñado de cantores bien, que son los grandes héroes de nosotros en el fondo, que son los que escuchamos todos en los long play de los años 60. Y bueno, el disco La Cueca Centrina, que es el disco más importante, a mi juicio, de cueca chilenera, y ahí donde estaba el Nano Núñez con el Baucha, que todavía está vivo, el último que queda, con el Perico Chilenero, Lalo Mesías, que son cantores de ese momento, que ellos llegaron y dijeron: ya, pesquemos los que tienen la tradición, los que tenían la tradición chilenera en ese momento, y que eran brillantes como cantores en ese momento, ¿verdad? Y quedaron inmortalizados ahí,
Y claro, uno escucha uno de esos cantores en una grabación, el tiro sabe que son ellos, el sello propio. Ellos respetan en el canto también en la tradición del canto a la rueda, pero tienen su sello propio, uno lo escucha y uno sabe quiénes son. En los últimos, yo diría, 20 años, sucedieron varias como cosas que conspiraron un poco para que haya esta especie de renacimiento de lo que es la tradición de la cueca. Contribuyó mucho el que los tres hayan tocado cuecas en MTV en el año 1995, siendo ellos como un grupo muy vinculado al tema juvenil, digamos, en ese momento. Álvaro Enrique, que estaba muy vinculado a Roberto Parra, que también es un autor de cueca bien importante en Chile, y de la cueca más urbana, digamos, o de la que yo te estoy más o menos hablando. Eso fue un elemento mediático muy poderoso, que eso generó muchas cosas para adelante. También eso hizo que mucha gente se interesara en la cueca y ahí como que fue naciendo, fue creciendo. También Daniel Muñoz ha sido, que no es del gusto de todos los cuequeros más tradicionales, en el sentido de que es demasiado mediático por ahí, a lo mejor por mucho tiempo él se mantuvo sacando discos con cuecas que no eran originales de él. Se tiene como una visión un poco negativa de eso, pero es innegable que él ha contribuido mucho a la difusión de la cueca chilenera tradicional. Gracias a él también y a otro caballero que no me acuerdo el nombre, que se volvieron a juntar los chileneros en su etapa ya más viejo, antes que se muriera el Perico, antes que se muriera el Nano. Y eso también motivó mucho a jóvenes que andaban por ahí dando vueltas a aprender de primera mano también esa tradición. Hoy en día tenemos grupos como Los Truqueros, que vienen mucho de Temuco, yo los conozco, he estado con ellos, he cantado con ellos y todo, que fueron los últimos en relacionarse en su última etapa ya muy anciano con Hernán Núñez, que es otro de los grandes maestros de la cueca, que indiscutiblemente es el autor más importante de cueca que ha habido, con la mayor cantidad de letras de calidad y melodías, siendo él un chiquillo que ilustraba botas, vendía diario. Entonces se dio esta comunión en algún momento en Santiago de los viejos cuequeros que venían con la tradición más de principios del siglo XX, con estos jóvenes que empezaron a difundir esta cueca. Los Tricolores fueron en esos momentos los que más agarraron como toda la sabiduría de Nano Núñez, los chileneros. Y ahí fueron saliendo de a poco. Hoy día tenemos muchos grupos. En el concepto de grupo también, que es bastante nuevo también dentro de la cueca, porque antes eran lotes nomás. Si habían 2 o 3 cantores, ya listo, estábamos y se armó la fiesta. Con el tema del disco, de la grabación del disco, a mediados del siglo XX, como que se dio más este fenómeno de los conjuntos de cueca. Ese es como el análisis que hago yo, más como del tema de la juventud. Ahora, siempre es bueno que exista esta claridad con respecto a las tradiciones y con respecto a lo que significa el tema de la cueca, porque siempre llega algún grupo de jóvenes que lo toma por el lado de la moda,
o lo toma por un lado equivocado. Entonces, eh, junto con con ese renacimiento y con eso bonito que está sucediendo, que hay mucha gente que engancha con esto, también hay que tener la tradición ahí bien clara. Agradecer la oportunidad que nos dan a nosotros de difundir lo que hacemos. Nosotros, bueno, yo formo parte de un grupo de músicos bien numeroso, digamos, que está 1, 2, 3 por mí, que es el grupo que más a mí me mantiene como motivado en lo creativo por ahora. Está también Boleros de Cantina, que es un grupo que se repite en un par de integrantes, más otros. Está Aparecidos, que también son algunos de los integrantes. O sea, también está la FIA 600, un grupo tributo a los Cadillacs. Y ahí habemos hartos músicos que formamos parte de una escena de Temuco, que siempre estamos como luchando para que en Temuco se valore al músico como se merece. Y estas oportunidades para nosotros contribuyen harto porque ayudan a difundir lo que hacemos y también nos coloca en un ámbito en el que nosotros queremos estar. Entonces eso, agradecer y agradecer también al público porque es el público que va a vernos tocar, el público que anda dando vueltas por ahí en la bohemia, en los bares, porque gracias a ellos nosotros podemos hacer esto. Si ellos no estuvieran, no sería nada posible.